Buenos días a todos. Gracias le damos nuevamente a Dios porque nos permite en esta hermosa mañana traer un mensaje más caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia. Y gracias le damos a nuestro Padre Celestial porque es el que nos ha permitido llegar hasta sus hogares. También le damos las gracias a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos televidentes en los cuales están atentos a este programa y así pueda ser de mucha bendición espiritual para sus vidas. Gracias porque hemos estado recibiendo muchas llamadas de mucha gente en la cual se está viendo este programa y le está ayudando en cuanto a caminar con el Señor. Hoy en esta hermosa mañana, hermanos amigos televidentes, he titulado el tema lo que es el alma aprisionada. Hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es el tema el alma aprisionada. La palabra de Dios nos dice y nos enseña en Salmos capítulo 16, versículo 10, dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 16, versículo 10 dice de la siguiente manera. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que dice el salmista. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este versículo nos va a ayudar o va a ser nuestra llave de introducción para nuestro tema en esta hermosa mañana. Cuando nosotros comenzamos a ser bendecidos por Dios, hermanos y amigos televidentes, muchas veces nosotros nos sentimos contentos, sentimos que nos está yendo bien en nuestra vida. Cuando comenzamos a ver puertas abiertas hacia la prosperidad, cuando comenzamos a poner la confianza en las riquezas, entonces nosotros pensamos que estamos logrando muchas cosas por nuestras fuerzas, por el sudor de nuestra frente, porque somos inteligentes, porque somos capaces de hacer cualquier cosa. Muchas veces nosotros pensamos que podemos aún lograr hacer aún más de lo que pensamos por nosotros mismos, por nuestra forma de pensar o de ver las cosas, de ver la vida. Aún nosotros pensamos que las fuerzas que tenemos son nuestras y que dependemos solamente de nosotros mismos. Como que no necesitamos nada de nadie y no necesitamos mucho menos de Dios. Como que pensamos que Dios no lo necesitamos o no lo ocupamos para que nosotros podamos seguir adelante o salir adelante. De pronto todo comienza a irse poco a poco para abajo. Lo único que nos queda es que quedamos aprisionados con todo lo que es muchas veces las deudas, el crediticio. Muchas veces nosotros pensamos de que el mundo se acabó para nosotros. Entonces nosotros empezamos a juzgar a Dios. Entonces nosotros empezamos a echarle la culpa a Dios. A veces nosotros empezamos a culpar a alguien, a buscar un perdedor, a buscar a alguien para echarle la culpa. Si le echamos la culpa a nuestra esposa, le echamos la culpa a nuestros hijos, o viceversa. Muchas veces la esposa le echa la culpa al esposo, a los hijos, al vecino, a la familia, a los padres. Y así es por naturaleza. El hombre quiere justificarse ante las pérdidas en cuanto a lo material. Muchas veces hasta las pérdidas de lo que es un familiar, cuando se pierde un familiar, empieza a justificarse y empieza a echarle la culpa a Dios. Nos empieza a aprisionar, a sofocar todo aquello en el cual ya nos está causando molestia en nuestra vida, a no tener paz en nuestra vida, aún en nuestra alma. Muchas veces ya nosotros tratamos de justificarnos, pero tratamos ya de buscar una solución, la puerta más fácil, la puerta más falsa en cuanto a nuestra vida para poder remediar ciertas cosas. Y muchas veces nosotros tratamos de satisfacernos nosotros carnalmente, materialmente, pero nos olvidamos de nuestra alma. Muchas veces nosotros ya ni nos acordamos de nuestra alma, de nuestro espíritu. El alma aprisionada. La pregunta es, ¿cómo se aprisiona el alma? ¿Cómo se aprisiona el alma o tu alma? Con el olvido. Sí,
Con el olvido se aprisiona el alma. El alma no es un objeto para olvidarnos de ella. Muchas veces nosotros pensamos que son como unos zapatos que ya usamos, como algunas cosas que ya usamos y las ponemos en el armario, en el garage o arriba donde está el garage para guardarlo ahí, y nos empezamos a olvidar de aquellas cosas. Unos cuantos meses trabajando en la compañía donde yo trabajo, empezamos nosotros a hacer un inventario de todas las cosas en los cuales pues muchas compañías hacen esto, casi al final de año o al comenzar el año. Y nos dábamos cuenta que ahí había cosas en las cuales se habían comprado durante muchos años. Mucho tiempo estuvieron cosas ahí que no se usaron, en las cuales tuvieron cierto tiempo hasta en sus mismas cajas, en las cuales venían cosas nuevas, cosas seminuevas, cosas en las cuales ya estuvieron ahí por cierto tiempo. Entonces nosotros empezamos a tirar y a tirar muchas cosas. Entonces el patrón decía, hay que sacar todas esas cosas y ya tírenlas, ya no las ocupamos, ya no las necesitamos. Así nosotros olvidamos que nuestra alma está aquí adentro, en este ser, en este cuerpo. El alma llora porque sabe que le vas a dar un triste final si no te pones a cuentas con Dios. Muchas veces nosotros sentimos que nuestra alma gime por dentro, llora por dentro, está triste por dentro porque no le damos el alimento espiritual. No le ponemos en contacto con Dios, nuestro Creador. Nuestra alma muchas veces siente un gran llanto, siente una gran tristeza porque nosotros tratamos de satisfacernos más materialmente, carnalmente, pero a nuestra alma está olvidada, como aquellas cosas que olvidamos por muchos años, por cierto tiempo. Entonces nosotros pensamos que estamos viviendo una vida bien, una vida rectamente delante de Dios, pero no es así. Nuestra alma nos pide un poco de misericordia. Muchas veces dice que la palabra de Dios que debemos de nosotros mirarnos hacia nosotros mismos y más allá, a mirarnos más adentro de lo que hay aquí adentro. No solamente un corazón, no solamente una mente, sino nuestra alma. Dice Salmos capítulo 43, versículo 5. Salmos capítulo 43, versículo 5, dice de la siguiente manera: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. Fíjense bien cómo el salmista, su alma le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué sientes que estás ahí triste? ¿Por qué hay a veces cosas en las cuales ya no tenemos salida, no hay esperanza? Hay unas cosas en las cuales nosotros sentimos que ya no podemos hacer nada. Pero nuestra alma está ahí, pendiente ante todas las cosas, pendiente a nuestro final. Y muchas veces pareciera que nos preguntara: ¿qué vas a hacer conmigo? Este cuerpo va a ir a la tierra, va a ir al polvo. Pero ¿yo a dónde voy a ir? ¿Eres así tan malo conmigo, Enrique, para que tú me mandes al olvido? ¿Me mandes al Seol? ¿Me mandes allá a un lugar triste de tormento? Pareciera que así nos dice nuestra alma, porque no pusimos nuestra alma en contacto y comunicación con Dios. Dice la palabra de Dios: todas las almas son mías, todos los espíritus son míos. Pareciera que nos dijera: acuérdate de mí. Eso es lo que dice aquí el pasaje, el número 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te aturbas dentro de mí? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice: quiero tener comunicación con Dios, quiero tener comunicación con aquel que me hizo a imagen y semejanza. Nuestra alma debe de tener comunicación con Dios. Debemos de nosotros poner más atención a nuestra alma. Dice la palabra de Dios que algún día terminará nuestra existencia. Nuestros años dejaremos de existir. Nuestra vida se acabará. Pero eso es lo que yo traigo en esta mañana, en este mensaje. El alma aprisionada. Y así se aprisiona muchas veces el alma. Nuestra alma así la aprisionamos con el olvido.
olvidándonos de ella como si fuera un objeto, una cosa ya que no necesitamos. Dice la palabra de Dios que todos nosotros daremos cuenta cuando estemos en el tribunal de Cristo. Ahí va a estar tu alma, ahí vas a estar tú dando cuentas a Dios. ¿Qué pasó con esa alma en las cuales tú tuviste vida? En cuales tú deberías de poner atención. Te olvidaste de tu alma, no le pusiste atención, no la amaste, no la quisiste. Pero también el alma aprisionada. ¿Por qué se aprisiona el alma? Ya miramos cómo se aprisiona el alma. Ahora vamos a mirar por qué se aprisiona el alma. Dice, porque olvidamos la venida de Cristo. Porque olvidamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos tratan de ignorar la venida del Hijo de Dios. Muchos tratan de olvidar aquella segunda venida del Señor. Dice la palabra de Dios que Él aparecerá en las nubes. Así está claro y está dicho por la palabra de Dios. Aún la misma palabra que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, los ángeles no saben. Solamente mi Padre sabe el día en que voy a volver por los discípulos, por la iglesia. Muchas veces olvidamos padecer por el Señor. Sí. Muchas veces nosotros queremos ganarnos la vida eterna. Muchas veces queremos nosotros que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia con nosotros, pero nosotros nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de los mandamientos del Señor. Nos olvidamos de nuestra propia alma, de que no ponemos atención hacia ella. Por eso, porque olvidamos la venida de Cristo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19. La palabra de Dios dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense bien lo que dice ahí el apóstol Pedro. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es. El apóstol Pedro nos da un mensaje, nos da un hermoso ejemplo que nosotros debemos encomendar nuestras almas al Creador, a Dios por medio del Creador. Aquel cual nos rescató con su propia sangre, aquel que dio su vida por nosotros. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en cual podamos ser salvos, sino solamente en el Hijo de Dios. Aquel Cordero sin mancha, el cual se ofreció gratuitamente. Se puso en aquella dolorosa cruz del Calvario para dar su vida a rescate por muchos. Por mí y por muchos hermanos. Y por muchos de aquellos que están nuestros amigos televidentes también. Llegará el momento en el que Él ya no tendrá más misericordia del hombre. Sí, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero también dice la palabra de Dios que es un Dios vengador, un Dios de ira, un Dios en cual traerá justicia por su Hijo amado. Aquellos que no le recibieron, aquellos que le rechazaron, aquellos en los cuales no se pusieron a cuentas con Él. Dios dio a su único Hijo en rescate por toda la humanidad. Pero mucha gente hoy ha muerto ya sin Dios, sin Cristo, sin consuelo. Su alma ya está esperando el juicio, pero ya está en un lugar de tormento, como aquel hombre rico que se habla ahí la palabra de Dios. Llegará el momento en que Él se levantará con mano fuerte a castigar a todos aquellos que no le recibieron. Rechazaron la palabra de Dios. Rechazaron todos los mandamientos. Rechazaron todo lo que es el Evangelio. La muerte, sepultura, resurrección y aparición de nuestro Señor Jesucristo. No quisieron tener nada de comunicación con Dios. No quisieron poner sus almas en contacto con Dios para una vida mejor. Dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Yo le he traído vida y vida en abundancia. Y yo quiero que donde yo estoy, donde voy a ir, yo quiero que también ustedes estén. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar ahí si nosotros
nos olvidamos completamente de nuestra alma, la que Dios decidirá dónde quiere pasar la eternidad. Pero nosotros de antemano estamos nosotros ya sabiendo a dónde queremos ir, dónde queremos mandar nuestra alma. Si nosotros queremos mandarla al infierno, al lugar que está preparado para Satanás y sus ángeles, ¿por qué no obedecimos el Evangelio? No lo escuchamos, no lo obedecimos, no nos arrepentimos, no nos bautizamos nuestros pecados. Nosotros ignoramos completamente el Evangelio. Mucha gente no sabe lo que es el Evangelio, pero nosotros debemos de enseñar lo que dice la palabra de Dios y debemos nosotros escudriñar las Escrituras y buscar lo que es el Evangelio. ¿Y cómo puedo hacer yo para liberar mi alma que está aprisionada? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo estaba orando y estaba pidiendo a los discípulos que oraran por Él y por ellos mismos también y por los demás, que se prepararan a través de la oración, porque los tiempos iban a ser muy peligrosos. Dice: la carne es débil. Sí, y si ustedes van a tener pruebas, van a tener tentaciones, y la carne está dispuesta a dormir, a descansar, a no querer escuchar el mensaje de Dios, a no querer escuchar el Evangelio. Vengo cansado, discúlpeme, no quiero escuchar la palabra de Dios. Otro día será, otra vez será. El próximo domingo voy a visitarlo a la iglesia. Dice: la carne es débil. La gente quiere dormir, quiere descansar. Tienen razón. Vienen cansados de 40 horas de trabajo, 5 días, 6 días, no sabemos. Tienen toda la razón de descansar. Pero dice la palabra de Dios: la carne es débil. Dice: el espíritu está puesto a escuchar la palabra. Nuestra alma está puesta a escuchar el mensaje, las palabras de Dios. Dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, del mensaje de Dios, del mensaje divino. El alma del Señor se entristeció porque no miraba respuesta de ellos. ¿Cuántas veces miramos que nuestra alma está triste porque no oramos por ella, por nuestra alma? Porque no le ponemos atención, porque la ignoramos completamente. Nosotros sí disfrutamos, estamos en lugares en los cuales 3, 4 de la mañana, lugares donde se puede disfrutar, se puede reír, se puede hacer cantar cuantas cosas. Pero una hora, media hora, el domingo, el primer día de la semana, se nos hace muy aburrido, se nos hace eterna aquella hora, porque estamos alabando a Dios, porque estamos escuchando el mensaje de Dios. La carne es débil, quiere estar en otros lugares, quiere estar en los deleites, quiere estar gozando otras cosas, pero le aburre, le lastima sus oídos. Se siente mal estar escuchando la palabra de Dios. No se satisface al escuchar
una predicación. Pero también, ¿cómo se libera el alma? Es otra pregunta. ¿Cómo se libera el alma? Vamos a liberar nuestra alma. Vamos a buscar la forma de liberar aquellas almas aprisionadas, aquellas almas que están tristes, están agobiadas, están completamente sofocadas, están viviendo una vida llena de tristeza, llena de dolor, porque no les va bien, no están bien espiritualmente, no están bien delante de los ojos de Dios. Con la obediencia se libera nuestra alma. La obediencia es tan importante hacia Dios. Ya no quiero vivir esta vida tan triste. Ya no quiero vivir esta vida en la cual me da vergüenza vivir ya. Ya esta vida en la cual todos me dicen que estoy mal delante de Dios, delante de mi familia, delante de aquellas personas en las cuales me quieren, me aman, aún delante de mis amigos. ¿Cuántas veces nosotros recibimos aquellas palabras que muchas veces nos lastimaban, nos ofendían? ¿Crees que estás viviendo una vida bien? ¿Crees que estás viviendo una vida correctamente? Y nosotros pensábamos, sí, estoy viviendo bien, pero no. Nosotros pensábamos que estábamos viviendo bien, pero la gente alrededor, la familia, miraba nuestra triste manera de vivir. Vamos a regresar a Salmos capítulo 42. La palabra de Dios, vamos a mirar cómo vamos a liberar esas almas tristes, agobiadas, en las cuales necesitan de Dios, necesitan del Señor. Salmos capítulo 42 y versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjense bien, hermanos y amigos televidentes. Aquí el salmista hace unas preguntas. Algo que me llamó la atención, dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero fíjense bien la pregunta que hace. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, ¿cuándo voy a traer mi alma delante de la presencia de Dios? Y estaré ahí rendiéndole cuentas a Dios. Dice, yo sé que algún día voy a estar ante Dios, ante la presencia de Dios. Y voy a traer mi alma. Mi alma va a estar ahí. ¿Y cómo voy a estar? ¿Con mis manos cruzadas hacia atrás? ¿Con mi mirada hacia abajo, mi rostro? ¿Por qué? Porque escuchamos el Evangelio. Nosotros pudimos haber buscado una solución a nuestra vida, a nuestros problemas. Poder sacar nosotros la solución hacia nuestra alma aprisionada. Pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque quisimos vivir más conforme a los deseos del mundo, a los deseos engañosos, a la vanidad de la vanidad, a la vanidad de la vida, a todas las cosas las cuales perecerán, se acabarán. Se nos hacía aburrido, lastimoso escuchar la palabra de Dios. Pero dice que el alma, estará ante Dios. Mi alma algún día estará ante Dios. La alma de ustedes va a estar un día ante la presencia de Dios. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Buenos y malos, grandes y pequeños. ¿Por qué casi nadie pone atención a su vida, a su alma? ¿Por qué casi nadie quiere saber de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué casi nadie quiere saber de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué huyen o corren hacia la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Tienen miedo? ¿Les lastima el mensaje? No. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vamos a mirar unos pasajes más. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Regresando allí al apóstol Pedro, pero en el capítulo 1 y versículo 22 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí, la salvación. ¿La salvación de qué? ¿De nuestro cuerpo? No, la salvación de nuestra alma, por medio de la palabra que se nos ha anunciado. Y eso es en esta mañana. Estamos anunciando la misma palabra. La misma palabra que anunció el apóstol Pedro es la misma palabra que anunciamos nosotros para la salvación de nuestras almas. Para poder nosotros tener una mejor vida y una vida en abundancia. Una vida que nunca se acabará. Una vida en la cual nosotros estaremos delante de Dios, con el Señor, con los apóstoles, con los profetas, gozando por toda la eternidad. Vamos a terminar con un pasaje más. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 9 dice. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 9 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel, aquel que no puso o inclinó su mirada, su oído a los ídolos. Pero si aquella persona cometió estos pecados, estas faltas, y quiere liberar su alma, está puesto. La palabra de Dios dice: ven a mí, dice el Señor. El alma aprisionada. ¿Cómo se aprisiona el alma? Con el olvido. ¿Por qué se aprisiona el alma? Porque olvidamos la venida de Cristo. ¿Cómo se libera el alma? Con la obediencia. Yo quiero invitarles a que meditemos en esta hermosa mañana, que reflexionemos en el mensaje. Y yo quiero decirles que busquemos a Dios mientras podamos. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a estos lugares. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Que si es la voluntad de Dios, estaremos la próxima semana en esta misma hora y en este mismo canal.